ustedes, lo que pasa es que han hecho el cálculo como si fuera el varón. Ustedes le han sacado 60, 40 y 20 al peso de la persona, pero es mujer, no tiene 60% de agua corporal total, tiene 50. Entonces lo que hay que hacer, ¿cuál es el porcentaje que le corresponde a ese 50? Si ustedes hacen el ejercicio con el varón, ¿cómo sale? 2/3 del agua corporal total es intracelular, por eso es que es 66.6, y 1/3 es el extracelular, o sea 33.3. Por eso se los he puesto ahí, y esto, como ven ahí, es 2/3 de todos los 30 litros es el intracelular y 1/3, y por eso es que así sale. Como sale con decimales, para el efecto práctico vamos a redondear: 19.98, 20 litros, 9.99, 10 litros. Ahí están los 30 litros. ¿Ya? Acuérdense, es igual que si les dan en un ejemplo el lactante que hemos dicho, o el recién nacido, que es ya lactante mejor, pongamos que sea 65% de su peso. La fórmula del 20-40 no va a resultar, solamente resulta para el hombre. Acuérdense, el 20-40 o 40-20 solo para el varón, nada más. Ahí sí coincide, y si ustedes ven cuánto representa, ¿se acuerdan en el ejemplo del paciente varón de 70 kilos, que el agua corporal total es el 60%, sale 42 litros, y sale del intracelular 28 litros y del extracelular 14? Si ustedes lo ven, es igual, el porcentaje es 66.6 para el intracelular y el extracelular 33.3. ¿Ya? Pero siempre tienen que empezar a pensar de quién estamos hablando, si es hombres, mujeres, niños, ancianos, para el cálculo del agua corporal total. Ese es el ejemplo de ayer. Por eso estamos repasando, para que a la hora del examen no nos equivoquemos y recordemos qué cosas tenemos que tener en cuenta. Primero, de quién, el sexo, la edad, todo. ¿Ya? Ahí está. Lo quise hacer en PowerPoint, pero no me dejaba, no hay de dónde insertar las letras. No podría hacerlo. Me acordé del Word. Ahí lo vamos a hacer. ¿Son las 12? Sí, ya son las 12. Comenzamos. Acá según eso ya es 12:13. Bueno, siguiendo con lo del agua, otra vez vamos a recordar un poquito lo de ayer, rapidito, porque eso ya lo saben ustedes. El agua corporal total, 60% del peso en el varón, 50% del peso en la mujer, y más o menos el 60% del líquido intracelular para el caso del varón, nada más, 40% para el caso solo del varón, porque cuando hacemos ya los cálculos no sale. Esto es lo mismo que vimos ayer. Recordar que el medio interno es lo mismo que hablar del líquido extracelular, que es el líquido que baña a todas las células y donde se van a dar todos los procesos, ya sean de nutrición, intercambios catiónicos, aniónicos, y también la eliminación de los desechos. Esto es lo mismo. Ayer les dije, para la distribución del agua van a jugar hay varios factores. Entre ellos tenemos la cantidad de cationes, que para el caso del extracelular el más importante es el sodio, y en el caso del intracelular el más importante es el potasio. Pero no solamente eso tiene que ver, también tiene que ver lo que son la osmolalidad o la presencia de los solutos en un determinado volumen de agua, y que a través de la membrana semipermeable también tiene que haber una igualdad, una homeostasis, un equilibrio. En el caso del ejemplo hemos tomado 300 miliosmoles por litro, tanto en el intra como en el extra. Pero no es solo esa fuerza la que se mantiene o la que juega en la distribución del agua, también existen las presiones. Para el movimiento del agua entre el intra y el extracelular, la que juega es la presión osmótica, y para el movimiento del agua entre el intravascular y el intersticial, juega la presión oncótica, que está ubicada en el intravascular.
¿no? Eso lo vimos ayer, y ahí vemos que el intersticial es donde se añaden las cosas, y vamos a ver que el movimiento de líquido entre el intracelular y el extracelular va a tener como algunos principios. Uno de ellos es la osmolaridad, como también ayer hemos revisado. Ya sabemos, ahí está más descrito, para que lo fijen, es la propiedad física de una solución que depende del tipo y cantidad de soluto entre una unidad de solvente, agua, o sea, de volumen. Cuando nosotros hablamos de osmolaridad, estamos hablando en miliosmoles por kilo de agua, y cuando hablamos de osmolaridad, estamos hablando de esa misma cantidad disuelto en litros de agua, en miliosmoles por litro. ¿Qué es la tonicidad? La tonicidad viene a ser la relación entre lo que es la osmolaridad en el compartimento extracelular con el intracelular. El de nuestro organismo es 280 a 290 miliosmoles por litro de agua o por kilo de agua. Este equilibrio permite libre paso del agua a través de las membranas biológicas. Si están estables en ambos lados de la membrana, no habrá pasaje. Pero si en donde aumente la tonicidad, bajará al agua. ¿Qué es lo que hoy día vamos a desarrollar en la clase? El movimiento de agua que provoca un soluto depende de la dificultad con la que el soluto atraviesa la membrana celular. Tenemos la urea, que difunde libremente, esa no tiene mucha. El manitol sí es más grande, la glucosa también, el etanol, y el sodio y potasio, que son pequeñitos, que se mueven más rápido, ¿no? Y se equilibran a nivel de la membrana. Muy bien, para que se dé este movimiento de agua, vamos a repasar rápidamente cuáles son los mecanismos de transporte a nivel del intra y el extracelular. Tenemos básicamente dos grupos: el transporte pasivo, cuya característica es que no gasta energía para pasar a través de la membrana o para llevar nutrientes o eliminar nutrientes, y entre estos mecanismos de transporte tenemos la osmosis, la difusión, la ultrafiltración. No hay consumo de oxígeno, no usa transportadores. Luego tenemos la difusión facilitada. La difusión facilitada, ¿qué usa? Usa canal. Tiene que abrirse un tubito, un canal a nivel intracelular para el pasaje del soluto, ¿no? Eso es la difusión facilitada, necesita canal. Luego vienen los que vienen a hacer el transporte activo. El transporte activo es con gran consumo de energía, generalmente tomado del ATP, ¿no? Del ATP. Y esto es a nivel celular, especialmente a través de la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que vamos a ver que es la que genera la energía. Existen algunos otros, sí. Y el transporte secundario, activo secundario, es que la energía que deriva de esa diferencia de concentración generada por el transporte activo genera una fuerza de cotransporte o contratransporte. ¿Qué significa? Si ustedes lo revisan de repente en fisiología, van a encontrar los antiporta y los sinporta, que son sinónimos. El cotransporte es el sinporta, quiere decir que ambos solutos, por decir un ejemplo, es sodio y glucosa, pasan juntos, ¿ya? Y el contratransporte es mientras entra uno, el otro sale. Por decir, en la célula tubular distal, el ingreso del sodio y la salida del potasio, ¿no? Ese es un antitransporte. También el hidrogenión con el sodio también tienen un antitransporte a ese nivel. Muy bien, hasta ahí hemos visto lo que pasa ahí, pero también existe un grupo de transportes que se conocen como transporte grueso. ¿Qué cosa es? La endocitosis. La endocitosis, ya han hecho ustedes esa parte, ¿verdad? No han hecho eso, ya hicieron, eso es parte de histología, de todo eso. Ya. La endocitosis tiene tres tipos, como ven ahí: la pinocitosis, la fagocitosis y la exocitosis. En la fagocitosis, lo que va a pasar, creo que más adelante está, pero les digo rápidamente: la membrana celular
con su citosol van a elongar, se van a sacar como unos dedos para coger al soluto o al nutriente, lo van a embolsar y lo van a ingresar a la célula a través de un fagosoma. Esa es la fagocitosis. La pinocitosis es a través de vesículas de agua, ¿no? De líquido, pequeñas. Van a también transportar desde el extracelular al intracelular. Y la exocitosis es al revés, es la salida de los desechos hacia el exterior de la célula. También por un mecanismo parecido, no se llama fagosoma ahí, pero es otro producto así que va a salir, y esa es la forma como la célula va a eliminar sus desechos hacia el extracelular, que es el medio interno, que va a transportar tanto nutrientes como desechos. Eso es a grandes rasgos los mecanismos de transporte. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Miren acá, el primer grupo, los transportes pasivos, ven ustedes, pueden difundir libremente a través de la membrana, como ven acá, y eso es difusión simple. Cuando está por canal, la difusión facilitada, como ven acá, hay un canal para el traslado. También puedes tener mediada por el transportador, como también generado a partir de ¿qué? Del transporte activo. Este es un transporte activo secundario con el transportador, ¿no? Y lo que marca siempre al transporte activo es el consumo de energía a través del ATP. Muy bien, el transporte activo por excelencia es el que se da gracias a la bomba de sodio-potasio ATPasa, que lo que hace es sacar 3 sodios del intracelular al extracelular e ingresar 2 potasios al intracelular, como ven acá, ¿no? Y también tenemos que podría haber pasaje de sodio por la gradiente, ¿no es cierto? Así hemos dicho que el extracelular es el que tiene el mayor contenido de sodio. También pueden pasar algunas moléculas por gradiente. ¿Por qué? ¿Y cuándo va a parar? Si la bomba siguiera actuando, estaríamos saca potasio, o no, ingresa potasio y saca sodio. No pararía. Para cuando se equilibran las cargas. Si los cationes ya están igual a un lado y al otro, para un rato el proceso, hasta que otra vez haya variación y otra vez se da, ¿no? Ese es el transporte a través del activo con la bomba de sodio, potasio y ATPasa. Y ahora vamos a entrar al otro concepto que hay en transporte. ¿La osmosis qué es? ¿Qué tipo de transporte es? ¿Ah? Pasivo. Es un transporte pasivo. ¿Qué es? Ahí dice, es una difusión pasiva. Se caracteriza por el paso del agua disolvente a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada. O sea, ¿quién jala el agua? La mayor concentración de soluto, ¿no es cierto? Porque el agua se va a ir del lado menos concentrado al lado más concentrado. Eso es osmosis. Ahí está. Eso es lo que tienen que acordarse. Muy bien. Acá tenemos otros ejemplos de todo lo que es los transportes pasivos y que ya hemos hablado. La difusión simple pasa. Moléculas pequeñas pasan libremente a través de la membrana. La difusión facilitada necesita canales, como están acá. Y los canales van a estar formados por algún tipo de proteína que está en la membrana, como ven ahí. Acá, este es igualito, esta es difusión facilitada. ¿Qué más tenemos? Tenemos la difusión a través de los transportadores, que hemos hablado del cotransporte o del contratransporte, o la antiporta o la sinporta. Y eso se da acá y va a ser gracias al otro mecanismo generado por la bomba de sodio, potasio, ATPasa a través del transporte activo. Y miren ustedes acá que hay otra molécula transportadora que va a facilitar esto, y va a haber aquí también otra proteína que va a ayudar a que pase, ¿no? Puede ser del extra al intra o del intra al extra, es en ambos sentidos.
Muy bien, acá ahora volvemos a la osmosis. Miren, aquí está, poquitos solutos, más solutos. ¿Dónde se fue el agua? ¿Se dan cuenta? Solución hipotónica, quiere decir que tiene poco sodio. Solución hipertónica, con mayor contenido de sodio. Y el agua se va a mover hacia el lado donde hay más sodio. Eso es osmosis. Ahora vamos a hablar de la presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? Ya hemos hablado del transporte, ahora la presión. ¿Qué es esta presión osmótica? Es la presión que es necesaria para detener el flujo del agua a través de la membrana semipermeable. O sea, es esa fuerza que ya se va a oponer al pasaje del agua. Esa es la presión osmótica. Como siempre hemos dicho, las membranas son semipermeables. Las células de los organismos pluricelulares, como somos nosotros, tienen que permanecer en equilibrio osmótico con los líquidos tisulares que lo van. Entonces, ¿cuándo para? Igualito, cuando se iguala. Cuando hacia un lado y hacia otro lado ya está igualado, entonces ya no hay transporte, se igualó y paró. Esa resistencia es la presión osmótica, ¿ya? Y miren en el gráfico, acá les voy a señalar. Aquí tenemos la solución hipertónica, tenemos las proteínas que no pueden atravesar la membrana, estamos hablando como el intravascular, y el agua va a tender a igualar las concentraciones, que es lo que estamos diciendo, a ambos lados de la membrana. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, le pusimos este de aquí, pusimos las cosas, y el agua que está acá, imagínense, acá hay proteínas, acá hay solución hipertónica. ¿Qué va a hacer con el agua del recipiente? La va a aumentar, ¿no es cierto? Porque tiene más soluto. En el tubito ustedes ven esta columna que se ha hecho, es lo que se conoce como la presión osmótica. Es la resistencia a que ya no pase más agua. Ya se igualó, pero el agua se subió a ese compartimento. Eso es la presión osmótica. La presión osmótica es generada por el número de solutos por unidad de volumen del solvente. No importa el tipo, la valencia o tamaño, para la osmolaridad solo cuenta el soluto, sea grande o sea chico, hace uno. Una proteína es uno, un sodio es uno, un manitol es uno, todo es uno. Para osmolaridad es el soluto, no, independientemente de su tamaño, de su carga o su valencia. En osmolaridad cuenta así, y ahí se los he puesto. Es presencia del soluto, nada más. Muy bien, acá está la fórmula de la presión osmótica, donde la sumatoria de C es la suma de las concentraciones de todas las partículas del soluto. R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta. La presión osmótica de los fluidos corporales van a ir de 0.3 osmoles o 300 miliosmol, que es lo que venimos hablando. Como las membranas son permeables al agua, no existen gradientes de presión osmótica, pero existen mecanismos locales que producen diferencia de presión. Porque acuérdense que hemos dicho, llegan los solutos, difunden a través de la membrana semipermeable, es igual, para el pasaje, ya no hay transporte. Pero en nuestro organismo tenemos algunas cosas que van a cambiar ese juego, como son lo que estamos hablando, los transportes, la ultrafiltración o el equilibrio de Gibbs-Donan, que lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Que se va a ir un poquito más los solutos al lado donde esté el anión grande y mayor contenido de anión, que es el intravascular. ¿Se acuerdan? Ayer lo hemos revisado, les dejé para que vean en un video más o menos cómo es en forma activa. Y tenemos la ultrafiltración. La ultrafiltración es el pasaje de solutos por diferencia de presión, del lado de mayor presión a menor presión. Le empuja, lo arrastra, se lleva el soluto por arrastre, y eso se llama ultrafiltración porque pasa agua y pasa soluto. Eso es ultrafiltración. Ese es un principio que se usa mucho en diálisis para sacarle el agua en exceso que tienen los pacientes. Muy bien, y aquí tenemos una demostración de la presión osmótica que va a producir
la ósmosis en una membrana semipermeable, ¿no? Miren ustedes, acá está. ¿Qué ha pasado? Digamos, esta es la membrana semipermeable, los solutos están en este lado A y el lado B no tiene solutos, y miren el agua, que inicialmente debieron empezar iguales, todo el agua se ha subido hacia la columna A, y eso es lo que ha generado una presión osmótica, o sea, ha sido capaz de mover al agua y parar ahí. Muy bien, ahora vamos a ver la aplicación práctica de esto que estamos hablando de los transportes en nuestro organismo. Entonces, el primero que hemos hablado, que es la difusión. ¿Qué es la difusión? Pasaje de un lado al otro, ¿no es cierto? Por diferencia de concentración, del lado de menor al lado de mayor concentración. No, al revés. ¿Cómo es difusión? Del mayor concentración al lado de menor concentración, para tratar de buscar la homeostasis o equilibrio. A esa es difusión. El otro es ósmosis. El agua es ósmosis. El soluto, difusión. Muy bien. ¿Dónde se da? A nivel capilar. Miren la figura, tenemos el extremo arterial, el extremo venoso. Y ahí se produce por difusión, o sea, por diferencia de concentración. Va a haber pasaje hacia un lado o al otro. Por eso ustedes ven las flechas en ambos sentidos, ¿no? Desde el capilar linfático y el intersticio hacia el lado venoso o arterial. De un lado, miren, del lado venoso va a reabsorber generalmente, y el lado arterial va a tratar de sacar, y se van a mover en ambos sentidos, depende de las necesidades del organismo. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar los procesos para mantener la homeostasis. Muy bien. Ya hemos hablado de este, es el movimiento de las moléculas de una concentración más alta a una más baja, y eso quiere decir que baja su gradiente de concentración hasta que se logre el equilibrio y se van a distribuir de manera equivalente, es igual. ¿Qué cosa tenemos que ver? Las propiedades químicas y físicas de la membrana plasmática permiten que solo cierto tipo de moléculas puedan entrar y salir de una célula por difusión. Hay varios factores que modifican la tasa de difusión. Entre ellos figuran la temperatura, la presión, las corrientes eléctricas y el tamaño de las moléculas. Aquí sí juegan, porque si el poro o el canalcito es chiquito, no va a pasar la molécula grande nunca, solo van a pasar las pequeñas. ¿Qué otra cosa va a depender? La temperatura, que va a ser más lento el proceso, cuanto más frío más lento, cuanto más caliente más rápido. La presión arterial, que va a jugar para que haya o no transporte y difusión, porque si no va a haber reabsorción, va a ser lo contrario para mantener la homeostasis. ¿Y qué más tenemos? Las corrientes eléctricas, lógico, si cambian las cargas, también va a cambiar el transporte. Y ahí está. Miren ustedes cómo se va. Esa es la difusión del lado de mayor concentración al lado de menor concentración del soluto hasta que se iguala. Ahí está. Ese es el ejemplo práctico. No se olviden, con la figura siempre es más fácil recordar. Y ahora, ya lo que hemos hablado, esto es para recordar nada más los tres tipos de endocitosis. Miren, la fagocitosis, la membrana celular va a hacer elongaciones para envolver a esta partícula sólida o al soluto, que salen lo que llamamos los pseudópodos. Finalmente lo rodea y lo ingresa a través de un endosoma o fagosoma también, ¿no? Fagosoma se llama. Ya está, y luego deshace, va a vaciar su contenido y vuelve a su estado normal. La pilocitosis son pequeñas vesículas. Ya aquí, miren, en este lado la membrana tuvo unas elongaciones, que fue en los pseudópodos para englobar a esta partícula. En la pinocitosis no. En la pinocitosis al contrario, se invagina, miren, hacia adentro. Son partículas mucho más pequeñas, tienen que ser micropartículas. Y los engloba, igual los introduce dentro del citoplasma. ¿Ya? Son diferentes. Y acá tenemos
la endocitosis mediada por receptores. Acuérdense, las inmunoglobulinas, todos tenemos receptores especializados para que puedan recibir. Entonces, el receptor se ubica en la membrana celular, como ven ustedes acá, y es para determinado soluto o partícula, determinado, exactamente, es como inteligente, solo para tal cosa. Entonces agarra, se unen, mira, una vez que se unen al receptor, van a ser englobados, parecido a la pinocitosis, lo van a envolver y lo van a ingresar. Tiene una capa de proteínas especializada, la vesícula es especializada, miren ustedes acá, y va a vaciar su contenido y van a migrar nuevamente los receptores otra vez como vigilantes a la membrana. Ese es otro tipo de transporte, generalmente se va a utilizar para ingresar inmunoglobulinas, ese tipo de cosas para la célula, ¿no? Y aquí lo único que falta es la exocitosis, que es a través de otra vesícula desde el interior, va a salir hacia la membrana y va a ser vaciado en el extracelular. Ese es el mecanismo que usan las hormonas, la insulina, por decir, ¿no? Va a trasladarse desde la célula hacia el extracelular. Muy bien, aquí está la ultrafiltración que estábamos hablando. Es el proceso por el cual las moléculas desde un disolvente son obligadas a pasar a través de la membrana en contra de un gradiente osmótico ocasionado por una presión aplicada a la solución. El soluto es retenido a pesar de su elevada concentración. ¿Por qué? Porque la presión está jugando un rol importante ahí. Es un transporte por diferencia de presión, del lado de mayor a menor presión. ¿Dónde es importante esta ultrafiltración? En la formación de la orina y en la salida de fluido de los capilares también. También es importante, ¿por qué? Porque ese movimiento del fluido de los capilares, ¿qué define? El movimiento del agua entre el intravascular y el espacio intersticial. Ahí se juega la ultrafiltración. ¿Qué más tenemos en esto de transportes? Recordar que en el transporte activo los solutos van a moverse en contra de un gradiente, no es a favor. Por eso, como tienen que pasar en contra de un gradiente, necesitan el gasto de la energía, el consumo del oxígeno. Porque la pregunta que podemos hacerles es eso, ¿no? ¿Por qué existe el transporte activo? Porque hay solutos que no pueden pasar de manera pasiva, necesitan ir contra una gradiente, una fuerza que se les opone, y aún así tienen que pasar. Ahí necesitan energía para poder pasar. Muy bien, esto es otro ejemplo de la ultrafiltración, un poco para que veamos cómo es el transporte a través de la pared del capilar. Y lo que tenemos es parecida a la imagen que teníamos en antes, la parte de la arteriola y de la vénula en este caso, y tenemos acá el intersticio entre ambos y cómo se da aquí el pasaje. Acuérdense, la presión es mayor en el lado arteriolar, ¿cierto? Porque depende de la presión arterial, y en la vena es un poco menor, por lo tanto va a haber pasaje de partículas y solutos de la arteria por presión a la vénula. ¿Se dan cuenta? Porque hay una diferencia de presiones entre un lado y otro. Muy bien. Ahora que hemos visto más o menos cómo se mueve el agua, los transportes pasivos, activos y los gruesos que también hay, vamos a ver la influencia de los electrolitos en los compartimentos, porque ellos son los que van a definir qué tipos de transporte se van a dar. Ya sabemos, el agua cruza las membranas celulares a través de poros, como hemos visto en la figura, o canales por gradientes de presiones, ya sea osmótica, hidrostática y de concentraciones. Ese es como un resumen, o sea, para que haya estos transportes necesitamos todo esto, que haya presión osmótica, que haya hidrostática y que haya diferencia de concentraciones en los solutos. Si no, no hay pasaje, estaría estable todo el tiempo el agua.
Los solutos no se dispersan igualmente en el extracelular y en el intracelular, porque van a haber diferencias en la permeabilidad. Unos son grandes, otros son pequeños, tienen carga positiva, tienen carga negativa, no pasan, tienen varias cosas. Esa es su permeabilidad. El transporte, como les digo, cuando necesitan ir en contra de un gradiente, necesitan bombas activas. Y estas bombas van a regular su distribución, que en un lado estén más concentrados o menos concentrados. La proporción del líquido extracelular y el líquido intracelular son gobernados, como ya desde el inicio hemos dicho, por la cantidad de sodio y potasio. ¿Por qué? Porque está la bomba de sodio y potasio ATPasa, pero además porque ambos son los solutos más grandes o los cationes más grandes de uno y otro compartimento, el sodio en el extracelular y el potasio en el intracelular. Esas son como las conclusiones de lo que estamos hablando de esta parte. Muy bien, ahora vamos a ver el volumen y la osmolalidad de los líquidos en el extracelular y en el intracelular. Principios básicos otra vez. El agua se mueve rápidamente a través de las membranas, por tanto, la osmolaridad del líquido intracelular y el extracelular permanecen casi exactamente igual, ¿sí o no? Es lo que hemos dicho, se mueven libremente, están casi igualitos, como ven en el ejemplo, 300 miliomoles por kilo. Las membranas celulares son casi completamente impermeables a muchos solutos. Luego el número de osmoles permanecen también estable en ambos compartimentos. Por eso es que la osmolaridad es el mismo, la cantidad de cationes es el mismo, están siempre en equilibrio, como vimos desde la clase de ayer. Ya hemos dicho qué es la osmolaridad, qué es la osmolaridad. Este es para que vean un ejemplo. Miren, este es un ejemplo con el sujeto de los 70 kilos, con su líquido intracelular y con su líquido extracelular, como ven acá. Y además, miren, han ubicado acá la bomba de sodio-potasio ATPasa, cómo se mueve, también como en forma pasiva, miren, el cloro pasa del intracelular al extracelular. Acá nos muestran también cómo juega el aparato respiratorio, cómo es el ingreso de la comida, que finalmente ocasiona todo el movimiento, qué pasa a nivel de la pared del capilar, glomerular, que también hay un espacio entre esto y esto, porque miren, intracelular, verdecito, extracelular, azulito con rojito, intersticial, rojito, intravascular, ¿no? Para recordar un poco, seguimos con eso. Y ahora vemos cuál es el rol del sodio en la osmolaridad. Entonces, si ya hemos estado siguiendo la secuencia, diremos, el sodio es el responsable de la osmolaridad del plasma, ¿no es cierto? Porque ¿dónde está? En el extracelular. Entonces, si está ahí, ahí será el responsable de la osmolaridad, el sodio. Entonces, ¿qué tenemos? La osmolaridad plasmática es igual a la suma de cada uno de los solutos presentes en el plasma. Y la mayoría son sodio. Por lo tanto, nosotros la osmolaridad del cloruro de sodio es más o menos 1.75. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca está solo, pues. El sodio siempre va con un catión, va con un anión. Entonces cuenta como 2. Pero en forma práctica, en la fisiología pura, es 1.75. Y el resto de los solutos representan el punto 25. El potasio, el calcio, todas las otras cosas. Miren, 93% del plasma es agua, 7% grasas y proteínas, o sea, más agua. Siempre es más agua. Y miren lo que es la osmolaridad de las sales de sodio. Cuando quieren hacer lo más aproximado, dicen, ajá, solamente vamos a tomar en cuenta la osmolaridad del sodio en el agua. Entonces dicen, si la osmolaridad del cloruro de sodio, porque es cloro más sodio, es 1.75, lo voy a relacionar con el punto 93 que representa el agua del plasma. Y ahí lo tienen, por el sodio entre el sodio, y tengo que es 1.88. Dicen, pero siempre cuando usamos los cálculos para osmolaridad, inferimos que es 2 por sodio. Acuérdense, para todos los cálculos, en todas las fórmulas, en todas las literaturas, 2 por sodio. Lo que te dicen es, la osmolaridad restante, para que llegue a 2,
que es el 0.12 por sodio, que 140 es 17 milimoles por kilo, van a ser la presión generada por esos que yo ya les mencioné, que no lo son el potasio, el calcio, el magnesio, todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para efectos prácticos, para hacer el cálculo de la osmolalidad del extracelular, solo multiplicamos el sodio por 2. Y además el sodio es el único elemento que tiene esa capacidad que vimos en la primera lámina de hoy día, que es la tonicidad, la capacidad de mover el agua de un compartimento al otro. El sodio jala agua, así, jala el agua, tiene esa capacidad. Todos los osmoles no hacen lo mismo. Por decir, la urea es más chiquita y difunde libremente en los compartimentos y no mueve al agua. Está tan igualada en ambos compartimentos que no mueve agua. En cambio, si el sodio se mueve de un compartimento al otro, van a ocurrir catástrofes en el cuerpo. Y esto es un poco el ejemplo, qué es lo que pasa, si el sodio está disminuido, cómo va el potasio, cómo se mueve, y aquí finalmente qué pasa, ¿no? Siempre se va a ir donde la concentración del soluto esté más. Miren, el agua difunde libremente en ambos compartimentos y se mantiene igual. La cosa es que mantienen el equilibrio. O sea, primero se va a mover de un lado a otro, se igualan, miren, en este lado le pusieron agua, miren que aumentó el intracelular, luego se igualaron, otra vez retornó a otro estado donde hay agua en ambos lados, ¿no? Se igualó todo. Cuando es ganancia de agua, expande el volumen intra y extracelular, por lo tanto va a diluir el contenido de ambos compartimentos. Entonces van a disminuir tanto la concentración del sodio y del potasio a ambos lados, ¿no? Sea en el intra o en el extra. Le pusiste agua, igualito, ¿ves? Y después hay un movimiento y se iguala, ¿no? Depende pues, cómo va a moverse. Acuérdense, donde está el soluto se ve el agua. Ahora vamos a ver lo que es como práctica diaria. En nuestra época ya más moderno, existen los osmómetros que miden la osmolalidad directamente por el punto de congelación de los solutos. Pero eso no existe en todos los hospitales del Perú, ni en todas las instituciones, ¿no? Y entonces tenemos que tener otros elementos como es el cálculo de la osmolalidad plasmática. La osmolalidad plasmática es 267 más menos 7 milosmoles por kilo. Unos dicen entre 270 y 285, lo conocen como osmolalidad efectiva, que es la derivada del sodio. Y tenemos la famosa osmolalidad plasmática estimada, que es lo que más vamos a usar en la práctica clínica. Vamos a calcular, nunca vamos a medir si no tenemos osmómetro. ¿Cómo es? Miren ahí, osmolalidad 2 por sodio, que ya hemos discutido cómo es que se vuelve 2 por sodio, más la glucosa entre 18, que es otro mol importante, y la urea entre 6. Eso, si lo calculamos, es 2 por 140, pongamos que tiene 100 de glucosa, hay que dividir, que tenga urea 30, ustedes pueden poner 40, y con eso hacemos el cálculo y vamos a tener ahí las cifras. ¿Cuándo se llama hiposmolalidad? Se llama hiposmolaridad cuando hay una disminución de la concentración del sodio, potasio o retención de agua. Por lo tanto, tengo más agua que soluto, o sea, hay más dilución, la osmolaridad baja. Caso de hiponatremia. Ya después veremos eso, creo que no nos toca con ustedes. O sí, creo, ya no me acuerdo, en las últimas clases. Hiperosmolaridad, al contrario, es ganancia de sodio o pérdida de agua, deshidratación hipertónica, especialmente en los niños y los ancianos que no pueden acceder al agua porque no pueden ir a tomar el agua. En cambio, los adultos nos da sed y vamos y buscamos agua. La regulación del sodio plasmático y por tanto la de la osmolalidad plasmática va a ocurrir por cambios en el balance del agua. ¿Quién va a diluir al sodio? Si me tomo un montón de agua, diluye al sodio. Si tengo sed y no tomo y estoy deshidratándome, o sea, he perdido agua, voy a mover al sodio. ¿Se dan cuenta? O sea,
Por eso les digo, el sodio y el agua son como hermanos, caminan juntos. Solo va a haber una condición donde no va a hacer eso, pero es una patología. Acá es lo mismo, solo que les he traído ejemplos, ahí sí están con cifras, con todo. Ustedes miren, aquí primero empiezan en equilibrio, tanto el potasio como el sodio, a ambos lados de la membrana, aquí igualito. ¿Qué pasó? Se le incrementó 420 equivalentes de sodio aquí, y miren, acá igualito, lo que cambió que fue el agua. Acá eran 25 litros, en el estado estable el intracelular eran 25 litros y el extracelular 17 litros. Cuando le añadimos 420 mil equivalentes de sodio, que el lado que tenía más soluto, que era el extracelular, se jaló al agua y se volvió 17.9 litros el extracelular y 24.1 litros el intracelular. O sea, el sodio movió al agua del intra al extra. ¿Qué pasó cuando a este estado estable le pusieron 1.5 litros de agua? El agua difundió a ambos lados de la membrana y el que ganó fue, en ambos lados subió el agua, tanto en el intracelular como en el extracelular. Eso en 1500 se distribuyó, en un lado se volvió 25.9 litros y en el extracelular 17.6 litros. Eso es cuando le puse agua. ¿Qué pasa cuando le ponemos 1,5 litros de solución salina? La solución salina es cloruro de sodio al 0.9%. Cuando ponemos eso, que es agua y sodio a la vez, miren lo que pasa. También hay ganancia de agua, pero es mayor, porque el sodio se distribuye en ambos compartimentos y el agua también. Y miren lo que pasa. A pesar de que era lo mismo, ¿se acuerdan? Se puso 1,5 litros de agua sin sodio y solo 25 litros acá. Pero cuando le puse agua salina, ¿que dónde le he puesto? En el extracelular. El agua difunde libremente a través de la membrana y por eso es que en el ejemplo de acá gana agua ambos compartimentos, este y este. Pero miren acá, acá le ponemos la solución salina isotónica. ¿Y qué pasa? Prácticamente todo lo que tenemos es que hay un poco de pasaje de sodio, se iguala, el agua no se mueve del intracelular, se mantiene en 25 litros, pero miren el extracelular, este aumenta más el agua. Casi todo el agua que pusimos se quedó acá, porque eran 17, ¿se acuerdan? 17 litros. El 1,5 litros de sodio que puse en el extracelular aumentó el agua extracelular, 18.5 litros. ¿Se dan cuenta? El sodio es el que hace que el agua se mueva. Y estos son cosas para que revisen, ya no les voy a decir. Ahí está cómo hacen los cálculos, todo. Y esto es más o menos el resumen de lo que hemos visto en los ejemplos. ¿Qué pasa cuando le ponemos agua, cloruro de sodio, salino isotónico sobre la osmolalidad y el volumen? Y aquí están, ¿qué pasa con la osmolalidad plasmática? Si le pongo cloruro de sodio, va a aumentar, el sodio también. El volumen extracelular, como vimos en el último, también. El volumen intracelular puede disminuir, el sodio urinario también. Cuando le añadimos agua, la osmolalidad plasmática baja, el sodio se diluye, baja, el volumen extracelular aumenta, el volumen intracelular aumenta, el sodio urinario aumenta, porque tiene que botar para poder igualar. En el cloruro isotónico, la osmolalidad plasmática se mantiene, el sodio plasmático se mantiene, el volumen extracelular sí aumenta, el intracelular está estable, el sodio urinario sí aumenta. Esas son las variaciones que se presentan. Y ahora, ¿cómo se definen los líquidos que vamos a usar o que hay para tratar a los pacientes o que están en lo que comemos? ¿Quién mueve todo este sistema? Es lo que ingerimos. La comida, los líquidos, todos los nutrientes, la cantidad de grasas que ingerimos, las proteínas, los carbohidratos, todo eso es que mueve el medio interno.
¿Estamos de acuerdo? Por eso se ponen en marcha todos estos mecanismos. Entonces tenemos que tener en cuenta qué cosa es un líquido isotónico, hipertónico y hipotónico. Las soluciones que van a producir cambios en el volumen celular. Esto básicamente es dado por el contenido de sodio, acuérdense. Para tonicidad, para hablar de tonicidad va a depender de la concentración de los solutos no difusibles y eso básicamente está dado por sodio. Isosmótico, ¿qué significa? Soluciones que tienen la misma molaridad que la célula. ¿Nosotros tenemos esas soluciones? Sí. Y aunque a ustedes les parezca mentira, la solución salina, que es el cloruro de sodio al 0.9%, es el ejemplo de isosmolar o isotónico. Pero si ustedes ven el contenido de sodio, es un poquito más alto que el sodio plasmático. El litro de esa solución salina tiene 154 miliequivalentes y el sodio plasmático es 135 a 145 miliequivalentes. Pero, ¿cuál es la virtud del sodio? Rapidito se mueve de un compartimento al otro, es igual. Por eso es el ejemplo de solución salina isotónica. También podemos preparar otro tipo de solución isotónica, sí, con dextrosa al 5% y dos ampollas de cloruro de sodio al 20%. Porque cada ampolla de cloruro de sodio al 20% te da 68 miliequivalentes. Y si nosotros ponemos 2, estamos poniendo en un litro 136 miliequivalentes de sodio y de cloro. Esa es otra solución isotónica. Existe también otra solución isotónica en la práctica médica o clínica, que es el lactato Ringer o la solución Ringer, que resulta que es un poco hipotónica, porque solo tiene 130 miliequivalentes de sodio, de cloruro de sodio. Pero como el sodio se iguala rápidamente a través de la membrana semipermeable, también resulta como una buena solución y que va a darte un equilibrio y se considera dentro de las isotónicas. Pero el sodio, como es buenito y se mueve rápido, no ocasiona mayor cosa. En cambio tenemos soluciones hiperosmóticas que van a tener que ver si la molaridad es muy alta o menor, ¿no? Cuando tenemos que tratar por decirles ¿qué es hiperosmótico? Por decir que nos comamos el chifa, pues, o la ganchita salada del zinc. ¿Cuánta sal estamos comiendo? Obviamente después nos da sed, ¿o no? Te da sed, pues, porque te volviste hipertónico y tu organismo dice, no, tengo que volver al sodio normal, porque lo que ha subido es la concentración de sodio y se ha expresado como osmolaridad. Ha habido hiperosmolaridad y eso acá tenemos los receptores y esos han dicho, oye, toma agua, sed, y le han dicho a la antidiurética, oye, actúa, jálate todo el agua que puedas, no dejes que estemos salados para regresar al estado estable. Más adelante en las siguientes clases vamos a ver la parte más científica de eso, pero ese es el resultado. El resultado es comemos sal, nos da sed porque hay que volver al estado de equilibrio y es ganancia de agua para nivelar el soluto. Y esto es lo mismo que pasa si la solución es sin movimiento neto de agua. Cuando hay movimiento de agua, miren, del extra al intracelular, entonces la célula se deshidrata porque ha salido el agua del intra al extra, entonces se achicharró la célula, se crendó, ¿no? Y en el otro lado, cuando la célula gana el agua y se dematiza, ¿no? Se pone rechonchita, llena de agua, porque este es el estado normal del glóbulo rojo. Tiene su hendidura central, como la conocemos. Acá no, en el medio hipertónico ya está, se deshidrató, y acá se sobrehidrató. Esto es para que se vean. Y esto es un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? La regulación de la osmolaridad plasmática y la concentración del sodio tienen que ver con cuando aumenta con la sed. Ahí está la imagen, agua, nos pide agua, ¿no? Y esto está a ese nivel en el sistema nervioso central, ahí está el centro de la sed. Y miren, los estímulos las variaciones son pequeñísimas, muy pequeñas.
No podemos estar en estados de grandes desequilibrios hormonales. Miren, de 1 a 2% si disminuye el agua corporal total, se estimula el centro de la sed. O si la osmolaridad es mayor de 290 milimoles por kilo de agua. Un poquito nomás, más ya nos da sed, ¿no? Y también hay otros estímulos para que se estimule la sed y todo, que es la hipovolemia, la deshidratación severa, o si hay shock, hipotensión. También secundariamente se pone en marcha ese mecanismo. Aparte de lo que hemos hablado, que es con la ingesta de sal o la hipertonicidad que tiene. Y el otro, como les decía, que agarra la hormona antidiurética y le manda al riñón y le dice: oye riñón, nos falta agua, no orines, baja el volumen de la orina. Eso hace el antidiurético. El principal estímulo de la secreción de hormona antidiurética es el incremento de la osmolaridad. O sea, si se incrementa, aumenta, y a la vez se activa el mecanismo de la sed. Ahí mismo dice, si los estímulos, o sea, si todo lo que inhibe la sed, también el antidiurético. ¿Qué quiere decir? Cuando la osmolaridad o la concentración del sodio llegan a su estado estable, se anulan los dos. Ya no hay sed ni tampoco secreción de hormona antidiurética. Finalmente lo que buscan ellos es regresarnos al estado estable. Esto es un poquito para hablar de la antidiurética. Acuérdense que tenemos aquí a nivel del hipotálamo, tenemos los osmorreceptores. También tenemos los receptores de alta y baja presión, los vasoreceptores, y estos algunos están ubicados a nivel de la aurícula, y también tenemos la acción de la antidiurética a nivel de riñón, en el túbulo y colector, que finalmente regulan el flujo urinario. ¿Y estos cuándo van a actuar? Porque hemos dicho, hay diferentes estímulos. Y tenemos, si hay presión baja, o sea, shock, hipotensión, van a actuar los vasoreceptores de presión baja, que están a nivel de la aurícula, y van a mandar el estímulo y van a decir: oye, antidiurética, secrétate, o seca, actívate, porque son varios los estímulos. La otra es los osmorreceptores, que es lo que les he dicho, cuando comemos saladito, sube la osmolaridad, se activa el osmorreceptor, activa antidiurética y da sed. O sea, ese es otro mecanismo. Y por otro lado, entonces la antidiurética actúa también disminuyendo el flujo urinario, reteniendo agua, todo para regresar al estado estable. Eso hace. Y esto es para que veamos la implicancia clínica de todo esto. Las alteraciones del balance del sodio van a influir en el mantenimiento del volumen plasmático y la perfusión tisular. Claro, porque hemos dicho, ¿no es cierto? Si el sodio está normal, todo está estable. Si se cae el sodio, vamos a tener un lado con más agua y un lado con menos agua. A ver, si baja la concentración del sodio, ¿dónde se irá el agua? ¿Dónde se irá el agua? A nivel celular. ¿Y saben cuál de las células sufre más cuando hay cambios en el sodio? ¿Ah? Nefrona. ¿El linfocito? No. ¿Ah? Nefrona. ¿El lóbulo rojo? No, rapidito se equilibra. No. Hoy día les voy a decir el sistema nervioso central. Todos los cambios del sodio, donde vamos a ver la signología clínica, va a ser a nivel de las neuronas. ¿Por qué? Porque la barrera hematoencefálica es una membrana diferenciada diferente, donde la difusión de todos estos mecanismos de transporte son más lentos. Entonces, ¿qué va a pasar? No se iguala rápidamente. Por lo tanto, toda la parte cerebral está hipertónica con relación al resto del cuerpo, que es hipotónico, y el agua se va a ir al lado de mayor concentración de sodio. Entonces, cuando hay hiponatremia, hay edema cerebral, y cuando hay hipernatremia, pasa eso como en el glóbulo rojo, secreta, porque el agua se sale
de la neurona hacia el extracelular. Y esto es por la característica de la membrana, de la barrera hematoencefálica. Pero acuérdense, cuando revisen la patología van a encontrar la sinología más importante de los trastornos del sueño, sistema nervioso central. El periférico también, porque los reflejos sociotendinosos se cambian, pero lo vital es lo que pasa en la cabecita. Y finalmente los síntomas, porque los trastornos del sodio les cuento que pueden matar. O sea, dan mortalidad. O sea, manejar esa parte y aprender esto es vital para el que quiere hacer manejo de pacientes, porque ahora hay tantas ramas y subespecialidades en la medicina que algunos no manejan pacientes directamente, pero el que sí quiere hacer las grandes especialidades de cirugía, medicina, pediatría, gineco, las grandes tienen que saber esto, si no van a tener problemas. Muy bien. Y ahí está, pues, cuando hay demasiado sodio se va a tener edema, hinchazón, ¿no? Porque el sodio va a jalar al agua y va a hinchar, ¿vale? ¿No es cierto? El sodio va a jalar al agua, va a dar edema. Donde esté va a haber más agua. Y poco sodio, ya saben. Muy bien, ahora intersticio y líquido intersticial, ¿cómo es lo que pasa? Ahí a ese nivel, un sexto parte del volumen corporal es el intersticio. El líquido intersticial va a derivar de los capilares por difusión e infiltración, que ya hemos visto. Acá están las vesículas de líquido libre, los riachuelos de líquido libre, tenemos acá el capilar, ¿no? El lado arteriolar, y tenemos las células que están ahí, ¿no? Ahí intervienen también las artes de las fibras de colágeno, los proteoglicanos, que también son un tipo de proteína y que tienen carga negativa, ¿no? Todo eso están formando parte de este intersticio. Vamos a ver ahora cómo se produce el movimiento del agua a este nivel. Y que este movimiento de agua y solutos va a tener que ver con la nutrición y el transporte del oxígeno y la eliminación del CO2. Y aquí tenemos, miren, tenemos la arteriola y la unión y el transporte con la médula. Tenemos el fluido intersticial y cómo se va a producir la filtración o la absorción. ¿No es cierto? Porque ¿cómo es? Viene líquido y por una diferencia de presión pasa a ese fluido intersticial, a esto que hemos visto en la primera lámina. ¿Se acuerdan que había proteoglicanos, que habían algunas células, todo? Ya, entonces viene esto y por diferencia de presión, por las leyes Starling, va a haber una salida del agua hacia este intersticio. Y por ahí están los linfáticos. ¿Y qué va a pasar? Va a haber filtración. De acá, del lado arteriolar, salió hacia acá. Luego, por otro mecanismo, va a ingresar a la vénula. Y lo que viene por la vénula es para la eliminación o excreción del desecho. Por acá llegaron los nutrientes. Hizo su selección, sacó lo que no quería, regresó al intersticio, al fluido intersticial, del fluido intersticial salió lo que no le servía y lo elimina a través de la vénula. Eso se produce en todo nuestro organismo, en todos los lechos capilares que están en todos los tejidos. Y miren, ¿qué cosa tenemos que saber de lo que pasa en esos espacios? El movimiento del ultrafiltrado no ocasiona cambios en el agua, ni en el extra o el intracelular. La presión hidrostática es la fuerza mayor que mueve fluidos fuera del lumen capilar, que hemos visto del lado rojito, del lado arteriolar. La presión coloidosmótica es la fuerza mayor que mueve fluidos dentro del lumen capilar, o sea, hacia adentro. ¿Por qué? Porque no le deja salir. Y vamos a ver lo que es el equilibrio de Starling y que es la fuerza que rige, las leyes que rigen todo este movimiento del agua a ese nivel. Todo líquido filtrado en el extremo arterial es exactamente igual al que se absorbe en el extremo venoso linfático. Es como que sale de paseo, se arregla y regresa por el otro lado. Eso es lo que dice el equilibrio de Starling, ¿no? El líquido que salió del lado arteriolar es igual al que va a entrar por el lado de la vénula.
Entonces, cuando este equilibrio se rompa, recién vamos a tener estado patológico, como los edemas o los derrames, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber salida de líquido al intersticial, pero no se va a reabsorber al nivel de la vénula. Por lo tanto, el volumen intersticial va a aumentar y eso va a ser evaluado como edema, como hinchazón. Porque el edema es agua en el intersticio. Eso que vemos, que se hincha la pierna, todo es agua en el intersticio. Por diferentes mecanismos. Creo que hoy día termina la clase con eso, con la parte de los edemas. Y ahí está el equilibrio de Starling. Todo lo que sale es lo que regresa, es lo mismo. Mientras esto se va a dar, nunca va a haber cambio, ni entre el extra y el intracelular, va a haber estabilidad. Cuando se rompa esto, es que vamos a tener. Y siempre están, miren, los linfáticos, que cumplen un rol muy importante, porque a veces no llegarán a producirse ese equilibrio, y nunca habrá edema mientras los linfáticos estén trabajando, porque van a reabsorber también ellos y va a estar estable. Ya cuando se supere todo este equilibrio, recién se van a ver los edemas, pero pueda que ya esté fallando, pero el linfático está jugando un rol importante. Y ahí tenemos cómo es las fuerzas Starling, que determinan la filtración en los capilares sanguíneos. ¿Qué juega? La presión hidrostática del capilar del lado arteriolar para que pase al lado del intersticio. También tenemos una presión hidrostática del líquido del intersticio y tenemos en este lado de la arteriola la presión oncótica. Como ven ustedes, las líneas verdes son las que se oponen al movimiento del agua. Entonces, ¿qué tengo? ¿Quiénes se oponen al movimiento del agua? Fuera del capilar, a la presión hidrostática del líquido intersticial y a la presión oncótica del plasma. Y las fuerzas que van a favorecer son la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del líquido intersticial, que es mínimo, ¿no? Y como ven, filtración va a ser igual a la presión hidrostática del capilar más la presión oncótica del líquido intersticial menos las fuerzas que se oponen, que son la expresión hidrostática del líquido intersticial y la presión oncótica del plasma, ¿no? Fuerzas que favorecen y fuerzas que se oponen. Y de acuerdo a eso se va a mover. Entonces, si le ponemos cifras, tenemos lo siguiente. La presión hidrostática del capilar glomerular es 30 milímetros de mercurio. La presión oncótica es 28 milímetros de mercurio del capilar, o sea, y la presión oncótica del plasma que está en el vaso. En el área intersticial, la presión hidrostática del intersticio es 3 milímetros de mercurio y la presión oncótica del intersticio es 8 milímetros de mercurio. Si hacemos la suma, como lo hemos visto, tenemos lo siguiente: 30 que favorece, más 3 que también según esto está favoreciendo, que es fuerzas que favorecen y fuerzas que se oponen. Tenemos que la fuerza neta para la filtración son 13 milímetros de mercurio. O sea, si se cae la presión arterial y no hay una presión arterial media de este tipo, no hay este movimiento, el paciente se hincha. Ahora, eso ha sido para la filtración, para la salida, para la primera parte del equilibrio de Starling. Luego viene la reabsorción, cómo va a retornar hacia el otro lado. Entonces las presiones en el lado de la vénula serán diferentes. La presión oncótica es la misma, porque es el plasma. Será 28 milímetros de mercurio. La presión del capilar a nivel de la vénula, miren cuánto ha caído. Mientras en el lado arteriolar era 30 milímetros de mercurio, acá es 10 milímetros de mercurio. Como ven ustedes acá, y miren, esto sigue igual, la presión oncótica del líquido intersticial y la presión hidrostática del líquido intersticial igual. Otra vez hacemos como es la fuerza neta para la reabsorción y tenemos que esta fuerza neta resulta 28 menos 21, que sumando todo esto, 8 más 3 más 10, ¿no? Todas estas se oponen y esta favorece, y la fuerza neta de reabsorción es 7 milímetros de mercurio, ¿no?
Ahí están las presiones, qué cosa es lo que toman en cuenta, cómo se calcula, que es básicamente lo mismo. Igual estos factores que controlan el movimiento de los líquidos entre el plasma y el fluido intersticial. Tenemos que hay un esfínter a nivel precapilar en el lado de la arteriola, igual la presión hidrostática del capilar, la presión oncótica del capilar, todo esto. En este lado está el capilar arteriolar, a este lado la vena, y cómo estas fuerzas van a hacer que por este lado haya filtración, o sea, salida de líquido hacia el espacio o hasta el líquido intersticial, y en el lado de la vénula haya un retorno de este líquido al disminuir la presión. Y estos son los diferentes valores para las fuerzas de Starling según los diferentes tejidos, ¿no? Según el músculo, el alveolo, el lomero. Ahí se los dejo. Ahora, ¿cómo es que se regula esta presión para el manejo y el pasaje de los líquidos a nivel capilar? Existen tres factores. La presión arterial media, de la que ya hemos estado hablando, de lo cual depende la presión arteriolar, que generalmente puede estar entre 85 y 95 milímetros de mercurio. La resistencia en el esfínter precapilar, ¿se acuerdan que ahí en la entradita de la arteriola hay un esfínter? Si este se contrae, o sea, si hay aumento de la resistencia o si se vasodilata, esa presión va a disminuir o aumentar. Y la resistencia postcapilar en las vénulas y venas. Claro, porque ¿qué va a pasar? Por decir, un ejemplo práctico, las varices. En las varices, las válvulas no están bien y no están retornando. Por lo tanto, la venita está bien rechanchita, está aumentado, y hay un poquito aumento de presión. Entonces, una persona con varices, que además en el calor se produce vasodilatación, va a producirse edemas, y es por este mecanismo, por la resistencia postcapilar en las vénulas y venas, que cae y se hincha, no retorna el agua. No retorna y se hincha, y especialmente en miembros inferiores, ¿no? Para eso es que hay que conocer, y acá tenemos la presión oncótica del plasma, que es la relación entre la concentración de proteínas y la presión oncótica generada, se estima por la ley de Van Hoff. Van Hoff, acá está, concentración de solutos en moles por unidad de volumen de agua, ya, eso se lo dejo, donde les voy a tomar, pero es la forma como se obtiene, ¿no?, el cálculo de la presión oncótica. Tenemos factores de seguridad para que esto de aquí no nos dé edemas, pues, porque si no hubiera estos factores, las personas no se hincharían. El flujo linfático, que es lo que les dije, es capaz de incrementarse tanto como el exceso filtrado y transportarse por esta vía. O sea, vamos a ver el edema cuando el linfático ya se agote, no puede hacer ese trabajo. Porque primero pueden estar fallando, pero no se ve edema, porque el linfático está haciendo el trabajo, que es el primer filtro de seguridad. Luego, como el fluido se mueve inicialmente dentro del intersticio, la presión oncótica puede caer por dilución o por remoción de las proteínas del intersticio por los linfáticos, y esto va a minimizar la gradiente para futuras entradas dentro del intersticio. Cuando la presión oncótica cae, todo el agua se sale. Ahora después vamos a ver. El aumento en el volumen del fluido intersticial puede aumentar la presión hidráulica intersticial. ¿Se acuerdan? Esa que se oponía. Los edemas no ocurren si los valores negativos normalmente se vuelven positivos. ¿Se dan cuenta? O sea, si los valores negativos se vuelven positivos, está favoreciendo a que no entre al intersticio, no lo deja pasar. Y eso hace que no haya edema. Ahí está el sistema linfático, que se vuelve muy importante, como ven acá. Como es que juegan todos, ahí se vuelve muy importante, y tenemos la expresión clínica de la falla de este sistema, ¿no? Cuando falla este transporte a nivel de los capilares, vamos a tener los síndromes hematosos, y los síndromes hematosos básicamente se van a dar por estas cuatro causas. Cuando hay aumento de la presión hidráulica capilar o hidrostática capilar. ¿Y cuando tenemos eso? Cuando hay disminución del volumen plasmático por retención renal de sodio, como en el caso de la insuficiencia cardíaca. Cuando hay cor pulmonar, cuando hay retención primaria de sodio, el embarazo, que tiene doble sistema y hay un aumento, una expansión del extracelular, o un edema idiopático. Cuando hay una obstrucción venosa,
una trombosis de la vena, cuando lo vemos en una cirrosis hepática, en un edema agudo de pulmón o en una obstrucción venosa local, cuando es trombosis de vena, ¿no? Digamos de miembros inferiores o superiores. Cuando hay una disminución de la resistencia arteriolar, cuando usamos ¿qué? Vasodilatadores, especialmente para el tratamiento de la hipertensión arterial, generalmente los bloqueadores de canales de calcio, como cuáles, amlodipino. Acuérdense, amlodipino es un antihipertensivo de uso muy frecuente, pero cuyo efecto colateral más temido son los edemas, por ese mecanismo, ¿no? ¿Qué más tenemos? La disminución de la presión oncótica del plasma, cae en la concentración de las proteínas de la albúmina, y tenemos por pérdida de la proteína a nivel renal, que es el síndrome nefrótico o la enteropatía perdedora de proteína, o por una disminución de la síntesis de albúmina, porque falla el hígado, enfermedad hepática o malnutrición crónica, ¿no? Pero de mucho tiempo. ¿Qué más tenemos? El aumento de la permeabilidad capilar, que puede pasar en el edema idiopático, en las quemaduras, trauma, inflamación o sepsis, reacciones alérgicas que se hinchan, ¿se acuerdan? Dice, me he intoxicado, tengo alergia pero me he hinchado, por este mecanismo, porque hay un aumento de la permeabilidad capilar. La diabetes mellitus, tratamientos con interleuquina 2, la ascitis maligna en las neoplasias, en los cánceres, y tenemos por otro lado la obstrucción linfática, que acuérdense, el primer nivel de seguridad que era los linfáticos, porque son capaces de duplicar, triplicar su función para reabsorber el agua y volverlo a llevar a la vena. Pero si falla, si se obstruye el linfático, ¿qué pasa con neoplasias? Se obstruye el linfático, entonces se hincha la persona. Adenopatías por malignidad, cáncer, hipotiroidismo, también. ¿Por qué? Porque la solución que produce, el soluto que produce, que es como una gelatina en el hipotiroidismo, obstruye. Y eso también da edema, y da edema duro. El hipotiroideo tiene un edema duro, no se puede hacer fovea. Y también, ¿qué hace? Toda esa proteína infiltra la lengua, da macroglosia. ¿Qué más hace? Infiltra por el lado de las cuerdas vocales, da voz ronca. Todo eso da el hipotiroidismo. Ascitis maligna, que también es lo mismo, los linfáticos se obstruyen por los tumores, por las células tumorales, y finalmente acaban en edema. Creo que esa es la última. Y esto ya es otra forma de ver lo mismo, que ya se lo dejo para que ustedes lo revisen. Bueno, esa es la última diapositiva de esta clase, y si tienen alguna duda, díganme para ver, y si no, le dicen a su compañera si hay una duda puntual para absolverla como hoy al inicio de la clase. ¿Ya? Hoy día, rapidito nada más, hagan una lista, pero no pongan a los que no están, pues no hagan trampa, porque al final ustedes se perjudican. Rapidito, antes que se vayan. Otra consulta mientras van haciendo eso. La siguiente clase es regulación ácido-base, que es acidosis metabólica, alcalosis metabólica, pero de la parte desde punto de vista de fisiología. Y esa clase, en teoría, no encaja en lo que sigue, porque esa se supone que debemos hacerla cuando ya hemos hecho la parte de la misma fisiología renal, que es todo, filtración, reabsorción, secreción, formación de la orina, para que le entiendan ustedes. Yo ya la entiendo, pero ustedes no todavía. Entonces, yo lo que les quería proponer es que pasemos esa clase hasta después que hagamos la primera parte, que es la parte de fisiología renal como tal. ¿Por qué? Porque el principal regulador del equilibrio ácido-base es el riñón. Y vamos a empezar a hablar de los túbulos, de la acidez titulable, no titulable, todo lo que pasa, y no hemos hecho nada, ni filtración, ni reabsorción, ni nada de eso. La secuencia lógica es que después que hemos hecho estos transportes, movimiento de agua, vayamos a ver cómo se aplica eso en el riñón, en la nefrona, qué pasa,
y luego vayamos a ver cómo es su regulación ácido-base, que es una de las funciones. ¿Ya? Como quieran, ¿ah? Yo igual les puedo hacer la clase así enredada, pero esa clase más bien es una de las más pesadas de todo, la fisiología renal. La vamos a cambiar, ¿ya? Por efectos didácticos es mucho mejor cambiar el orden de esa clase. Ya, la lista. Si no, va a venir a firmar en mi delante, ¿ah? Porque ayer me quería hacer trampa. Escúchame, ¿puedes preguntarle eso de acá a la profe? Estoy grabando.